¿Cuál es el plan, pensando en el estado de la salud? Y a estos datos, pasamos de ser, y lo tuiteaba el presidente, el ejemplo en el planeta, según la revista Times, en la prevención del coronavirus, a esto. Hoy, 1 de octubre, superamos los 20.000 muertos. 20.282. Infectados, 765.000. Concédeme, no se pudo haber evitado, no se podía. Ok, yo creo que es muy probable que estas cifras se podrían haber dado sí o sí. Mi pregunta es, ¿el ministro Ginés González García tiene algo para decir? ¿Habló el ministro Ginés González García? No habló. ¿Habló la muy buena funcionaria Carla Bisotti? ¿Se siguen haciendo las conferencias a la mañana temprano? Sí. Esas que se daban... No todos los días. No todos los días. Se pasa un informe y día por medio creo que hay una conferencia. Pero digo, Se no, cambió la modalidad. ¿No hay más? Can, ¿dónde está Can? Me pregunta José Luis, el doctor Pedro Can. ¿Dónde anda Can? Digo, en serio, ¿cuál es el plan? Doctor Esper, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cuál es el plan de este gobierno? El plan que Argentina viene teniendo hace, yo diría, casi un siglo ya, no es muy diferente. O sea, creo que habría que cargar de manera equilibrada las tintas sobre este gobierno, porque todos en esencia terminan haciendo más o menos lo mismo, ¿no? En todo caso, lo que habría que interpelarnos es a nosotros mismos como sociedad, ¿no? Completa. ¿Qué nos pasa que no podemos dejar de hacer siempre lo mismo y eso que hacemos siempre igual está mal? O sea, esto de darle gas, anabólicos a la industria, que está todo bien, digamos, la industria, pero darle anabólicos, ¿no? En este caso, 0 retenciones para la industria, más reintegros a la exportación, a la industria que hace elaboración del poroto de soja, también darle un subsidio cruzado con menores retenciones respecto al poroto. Esto se lo hemos hecho toda la vida y a la larga ese programa siempre termina o con un estallido inflacionario, con problemas de reserva, pero... O sea, no es nuevo esto. O sea, ya lo probamos. Ya lo probamos. Misma medida con mismos resultados. Claro, entonces, ¿cuál es el plan de Alberto? El mismo programa que Argentina viene teniendo en el último siglo prácticamente. En el último medio siglo de ese siglo, Sí. este programa ya se ha degenerado tanto Pero tengo una pregunta que ha viene- provocado, por ejemplo, los niveles de pobreza que acaba de publicar Total. el INDEC. O sea, la pobreza que tenés del 40%, insisto, podés cargársela todo, Alberto, pero en realidad sería injusto porque la pobreza en Argentina hace, te diría, 30 años no existía. Pero tengo una pregunta, José Luis. Alberto Guzmán, para ponerlo en Sí. términos bien torpes, ¿Guzmán es igual a Duhovne y Lacunza? Tienen muchas cosas en común, muchísimo. Muchísimo. Willy, hoy se decidió, empiezo por algo que es muy para nosotros difícil de entender, que es retenciones, industria y minería. Digo, ¿hoy se decidió algo que vaya a mejorar o por lo menos paliar la situación de la economía doméstica? No, yo creo que tenía el Banco Central. ¿Por qué llega a esto? Llega porque, número uno, tenés una corrida de depósitos en dólares de los bancos, o sea, mucha gente sacando de golpe dólares, y se verifica y se acentúa porque encima los bancos por la pandemia dan turnos, entonces todo eso genera más nerviosismo. Y también tenías una suerte de también corrida bancaria sobre el tipo de cambio oficial. O sea, nadie vende y todos quieren comprar. Y yo creo que ninguna de estas medidas tranquiliza. De hecho, hace poco se conoció que Pelle, en la reunión de directorio del Banco Central, le dijo que mañana el dólar que va a vender el Banco Central va a estar un 1% más arriba. Es decir, que acentúa el ritmo de evaluaciones diarias. Entonces todo eso va a generar mucho ruido también mañana. ¿Cómo se gestaron estas medidas, Nacho? ¿Cómo aparecieron estas medidas que hoy se anunciaron en conferencia de prensa de Martín Guzmán? Bueno, vos sabés, Luis, que el presidente agarró el teléfono y empezó a convocar empresarios. Tal vez hablando de cierta debilidad que nota en algunas espadas de su gabinete económico, se puso al frente de los anuncios, empezó a llamar a empresarios, llamó a algunos muy importantes, por ejemplo Luis Bednaza, Sergio Kaufmann, Javier Madanes Quintanilla, todos primera línea. Techin, Techin, Accenture, claro. Aluar, primera línea. Y se puso al teléfono, los convocó a Olivos algunos, con otros dialogó por teléfono mucho tiempo, tuvo un ida y vuelta, hubo 2 reuniones, 2 cenas en Olivos, una el sábado, otra el domingo, también hubo contactos telefónicos en el inicio de esta semana y de alguna manera fue peloteando, pimponeando, les preguntaba,
¿qué te parece esto? Recibía el feedback, les preguntaba, ¿vos qué harías? Trataba de empaparse y de tener un termómetro de lo que están pidiendo el sector del poder económico, que está viendo lo que plantea, claro. lo que plantea Willy, que hay un caldo de cultivo impresionante para una corrida de depósitos, ¿no? Podría ser otra cosa, pero digamos, acá hay un problema severo, que son reservas, que es la gente que retira sus dólares porque desconfía, y este cerrojo que se ha puesto para que los $200, yo creo que sería más fácil que dijeran quién puede comprar dólares a quién no puede. ¿Hay otro modo de hacer la cosa? Sí, la última vez que estuve acá yo lo planteé, estaba Maxi ahí, me acuerdo, y discrepábamos con Maxi. Yo creo que si vos te quedás sin reservas líquidas, que es lo que parece ser que transmite el Banco Central cuando toma esta medida del super cepo, dejá que el dólar flote libremente para evitar romper tanto los contratos, ¿viste? No te olvides que con la última versión del cepo, el Banco Central ha empujado un montón de empresas que tienen que pagar deuda externa a que reestructuren su deuda, porque le limitó el acceso al mercado de cambios al 40% de la obligación que tienen. Yo escucho algunos que dicen directamente habría que cerrar el tema de los $200, nada, para sentarte sobre las reservas, parar la pelota y ver qué hacer. No sé, buscarle alguna vuelta, swap con China además. ¿Qué pensás de eso? No, yo creo que habría que haber dejado flotar libremente. Si te quedaste sin reservas o con poca reserva, deja flotar. Pero eso no generaría una devaluación muy fuerte, perdón, Willy. Sí. Eso no generaría una devaluación muy fuerte que se traslada a precios, se traslada a mal humor social y genera una espiral. Yo creo que eso lo vas a tener en algún momento y puede ocurrirte el año que viene en el medio de un proceso electoral que puede ser mucho peor, porque si el salto en el nivel de precio fuera el mismo, el efecto final termina siendo peor, porque en el medio de un proceso electoral vas a empezar a pegar manotazos de ahogado por todos lados. Yo creo que hoy, incluso, todavía con una cuarentena que sigue... Sí, por lo menos hay una restricción. Hay una claramente. restricción ahí, Sí. el dinero te circula poco y tenés menos chances que se te espiralice la inflación. Sí. Ahora, José Luis, pero vos decís, bueno, dejar flotar libremente, pero si en paralelo no tenés un ajuste, digamos, fiscal más grande, porque 4,5 de déficit sigue siendo mucho. El acuerdo con el FMI, Ecuador cerró un acuerdo recién con el FMI que le dan 6.500 millones de dólares. Ecuador, ¿no? Que está en la misma situación Argentina en marzo. Es decir, si no metes todo eso en un conjunto, me parece, esa devaluación en un conjunto de medidas, el dólar puede tener valor de infinito. No sé si infinito. A ver, yo estoy de acuerdo que deberías hacer otras cosas, pero no solo por el valor del dólar, sino que necesitas hacer otras cosas porque el programa económico ha llegado a un punto de agotamiento, claramente. Yo te diría, entre las cosas que habría que agregarle, además de flotar, es ya ponerte a negociar un acuerdo con el fondo, ya. Ah, bueno, sí. Urgente. La otra cosa, acá no ocurrió ni siquiera una cuarentena, así que probablemente ya no ocurra más, pero ni siquiera se les ha permitido a las empresas firmar contratos con sus trabajadores. Porque es un poco el planteo que yo de hacía. manera individual en una cuarentena. Lo mismo digo para el gasto público. O sea, acá el Estado que ha estado cerrado, a ver, pongámoslo, porque estas cosas son las que hay que discutir de fondo, que no cambian en Argentina. Acá el sector privado se ha estado fundiendo en estos 6 meses de cuarentena, fundido, comercio, restaurantes, agencias de turismo, empresitas, talleres mecánicos. El sector privado está fundido. O sea, hay gente que no ha facturado durante meses. Sin embargo, en el Estado, aún la parte que estuvo cerrada, todo el mundo cobró a principio de mes como corresponde. Bueno, hoy Digo, hubo un ni intento, siquiera en una cuarentena hay un ajuste del gasto acá. No, olvídate. Digamos, Bueno. Aparte piden impuesto extraordinario, el que no mueve ni un dedo. Hoy hubo un intento de seducir al campo y hubo rápidamente repercusiones de esto que fueron los anuncios que ahora explica Willy. Son peor de lo que había trascendido y nos imaginábamos, ¿no? Porque se hablaba de una baja de 3 puntos por unos meses de las retenciones a todo el complejo de soja. Al grano de soja le bajan 3 puntos, pero los subproductos le bajan más, le bajan un poco más, y ya ahí entonces restituyen una cuestión que nosotros veníamos denunciando desde hace bastante tiempo, es ese diferencial de derechos de exportación, que es una transferencia de dinero de los productores a los industriales, digamos, que muelen la soja y obtienen harina y aceite. Verdaderamente no estamos de acuerdo con el fondo de todas estas medidas y tampoco con las formas, ¿no? Porque nada de esto se nos consultó, ni se nos avisó, ni se, digamos, debatió con la mesa de enlace.
Digamos, hoy se buscaba, Willy, seducir a los dólares del campo. ¿Te parece que van a quedar seducidos? No, creo que el campo hoy estamos muy preocupados, lo que decías vos de los incendios. Está muy preocupado hoy la gente del campo por la posibilidad de circular entre Córdoba y San Luis y todas las trabas que hay por el tema de cortes que no pueden circular. Y esto, la verdad que no les mueve el amperímetro. O sea, el productor del campo, la soja es dólar, ¿no? Y cuando yo preguntaba hoy, después de las medidas, a algunos productores me decían, ok, ponele que la vendo. ¿Y con los pesos qué hago? Me van a pagar. Pues explícame, o sea, el productor de soja tiene cada quintal en dólares. Tiene el silobol. Los tiene guardados en silobol. Si los vendo, me los das en pesos. En pesos. Si vende la soja, me la das en pesos. ¿Y qué hace? ¿Y la peso qué va a hacer? ¿Un plazo fijo al 35% anual? El dólar futuro se está operando con una tasa de 50, 55, acá, y en Estados Unidos a 90. O sea, la expectativa de devaluación es mucho mayor. Sí, 2 veces más o 3 veces más. Entonces no te cierra. Por eso digo, no le va a mover mucho el amperímetro al productor de soja que le des 3 puntos menos de retenciones por 3 meses. ¿Siguen saliendo dólares? Sí. ¿A qué ritmo, digamos? Ayer fueron 300 millones de dólares de reservas brutas. Te diría, las intervenciones que hace el Banco Central en el mercado único y libre de cambios para tratar de que no suba más, los hace a un ritmo de 50, 60 millones por día. 50, o sea, unos 250 a la semana. Exactamente. 1000 al mes. ¿Cuánto hay de reservas, José Luis? Bueno, el Banco Central dice que tiene 41.000. Brutas. Sí, brutísima, bruta. Yo creo que a eso hay que restarle como mínimo el encaje de los argentores, o sea, la parte de los depósitos en dólares que los bancos no han prestado. Así que te quedás, ponele y le restás alguna otra cosita, 20.000. Son esas. Ahora, sobre el tema del acuerdo con los exportadores, acá hay una cosa que de nuevo Argentina se repite en el error. Lo que ha negociado el gobierno con los exportadores, cosa imposible de que ocurra, porque las reservas no dependen de los dólares que te liquida el exportador, depende de la demanda de pesos que hace la gente. No tiene nada que ver la liquidación de dólares de la exportación con la reserva del Banco Central. Pero bueno, acá creemos que eso ocurre. Es como la persona que cree que el que provoca la inflación es el comerciante que sube los precios. Pero pará, porque yo soy de los burros que no entiende. No, Tengo claro no que es así, no es así. Vendés, los exportadores no es así. exportan, con lo que se vende, con las retenciones, lo que se va, me los quedo yo como reserva. Sí, ¿no? pero si la gente no quiere tener los pesos que vos emitrís contra los dólares que te vende el exportador, la vas a perder a las reservas. Si vos tenés oferta de dólares y demanda de dólares, claro, o lo que es la inversa, los pesos que se demandan y los pesos que se ofertan. Vos decías de la... Entonces, pero acá hay una cosa importante porque Argentina vuelve a repetir este error. El acuerdo al cual se llegó con los exportadores, que en realidad son los que producen harina y aceite, que pagan retenciones a la exportación por la harina y por el aceite, el productor del campo hace el poroto de soja. El chacarero, el que está tranquera adentro, hace el poroto de soja. Ese poroto de soja, una parte importante termina en las industrias que hacen la harina de soja y que hacen el aceite de soja, ¿sí? Está el chacarero y el que hace harina y aceite de soja. Los dos pagan retenciones por las exportaciones o de poroto o de harina o de aceite de soja. El acuerdo al cual llega el gobierno con los que hacen aceite y harina, yo te pongo menos retención a vos que la retención que le pongo al chacarero que produce poroto. Entonces, a cambio de ese diferencial, que hace que el poroto de soja sea mucho más barato que antes relativamente, vos liquidame más. Entiendo. Pero acá al chacarero se lo han fumado en pipa. Con claro, este pero acuerdo. y con esta característica Ahora, de Willy, digamos, yo no voy a Que quedar... eso de fumarse en pipa al pobre chacarero implique más reservas, pero No. es como si yo dijera, existe Alicia y el País de las Maravillas. Recién hablabas del Fondo Monetario. A los que tenemos unos cuantos años, salvo Esper y yo, que son todos jóvenes, por supuesto, nos acordamos de Teresa Terminacián, de Anup Singh, de todos los enviados. La Argentina es un país raro, donde el ciudadano que le gusta leer los diarios aprende quién es el enviado del Fondo Monetario. En cualquier otro país del mundo no existe esto. Está por venir la misión y ha planteado algunas cosas, Rosario. Sí, llegan el martes los directivos del Fondo Monetario Internacional en un escenario en el que el diálogo entre el oficialismo y la oposición está totalmente roto. ¿Qué dijo ya el Fondo Monetario por teléfono?
queremos reunirlos. Puede ser el Fondo Monetario Internacional el que haga de mediador con la oposición, porque pidió como primera reunión... No, vos sabés, Roxana, pidió- yo te respeto. Para nosotros, todo animal está feliz de tu incorporación. Nos parece, has tenido informaciones muy importantes. ¿Que el fondo va a mediar entre Macri y Cristina? Bueno, no va a poder sentar a Macri y a Cristina, no pidamos tanto tampoco, Sí. no los va a poder sentar, pero pidió una primera reunión con todos los jefes de bloque del oficialismo y de la oposición. Los quiere volver a juntar después de los cruces que tuvieron en la Cámara de Diputados. En el oficialismo reconocen que se tienen que volver a juntar con la oposición, tienen que tratar de presupuesto, hay leyes que tienen que avanzar, por lo cual se viene una reunión con el fondo en el medio de los dos sectores para acordar cuál va a ser la negociación y para presentarles el plan, que para vos no existe, el plan que hay para avanzar. De paso me factura el tema. No, pero digo, no deja de ser muy particular ver al peronismo reunido con el delegado. ¿Sabemos cómo se llama el delegado del Fondo Monetario? Vienen dos delegados, una mujer y un varón, que ahora no me acuerdo el nombre. porque son Obvio. Luis Cubedo. dificilís- Ahí Luis está. Cubedo. Ahí está. ¿Cómo se llama? Luis Cubedo. ¿De dónde Venezolano. Venezolano. Pero está en el Pero fondo no hace está 30 claro, años. no Hace vive- 30 años en el Sí, fondo. sí, no es chavista, Sí. Sí, No. De hecho estuvo viviendo No en estuvo. Argentina, ponele en el 2005, 2010, estuvo viviendo en Argentina. Hay un montón de acusaciones, José Luis, de que esto es la réplica del gobierno, de la gestión económica de Cristina Fernández. Que yo a esta altura sé que va a provocar algún desmayo. Digo, me parece injusto achacarle a Cristina una serie de cuestiones. O sea, me parece que es Alberto el que toma la decisión. Su delegado se pelea con los jueces. El ministro de Economía es propio de Alberto, aunque habla con Cristina. La ministra de Justicia es albertista. La ministra de Seguridad es albertista. ¿Es lo mismo lo que estamos viendo hoy desde el punto de vista de modelo de país y de economía en particular, la gestión Alberto que la gestión Cristina? No me parece. Todavía no. Lo cual no quiere decir que no termine peor el modelo de Alberto que el modelo de Cristina, ¿no? Porque los puntos de partida son muy diferentes, ¿no? El gobierno de Cristina, o los dos gobiernos de Cristina, vinieron de una gestión con la soja que llegó a valer, si no recuerdo mal, en Chicago, cerca de 800, 900 dólares a mediados del 2009. Eso era un viento de cola infernal. Y el mundo tuvo una mirada muy condescendiente con Argentina después del incendio de 2001-2002. El Fondo Monetario estuvo muy acomplejado con Argentina durante la gestión de Néstor por haber apoyado al plan económico de los 90 que terminó en el peor incendio de nuestra historia. Entonces fue muy benevolente el Fondo Monetario en esa época, más la soja en niveles estratosféricos, tenías un viento de cola muy grande. Alberto Fernández, es justo reconocer dos cosas. Recibe una economía destruida herencia por tremenda, el pésimo gobierno de Macri en materia económica y la pandemia, obviamente, que algo te va a pegar. Obvio. Aunque lo hubieras manejado perfecto, que no es el caso argentino, ¿no? Yo creo Está que lo claro. manejaron muy mal. Quiero enseguida seguir hablando del tema económico de otra arista. Háblale, Willy, al laburante, al que no es productor ni de poroto ni de harina, al que, por ejemplo, se quiere respaldar comprando los $200 y ve que cada vez es más difícil. ¿Cuál es el estado de situación hoy día en este 1 de octubre? El estado de situación es muy delicado. De vuelta, tenés dos problemas de corto plazo que son muy difíciles de resolver y que requieren también credibilidad. Pero bueno, los que hablamos, lo de los depósitos, que todavía sigue sacando la gente de dólares de los bancos, que en realidad no me preocupa tanto porque los dólares están. Reiteremos esto, o sea, aquel que tiene depositado dólares en los bancos tiene su respaldo de tenerlos físicamente. Eso no debería preocupar tanto. Y genera más nerviosismo porque el banco te da turno para la semana que viene. Entonces, viste, Claro. una semana ¿Por qué me dicen que es tardan una semana para la gente es que le hables del 2048. Se pone muy nervioso y tiene razón. Pero bueno, ese lo ponemos de aparte. El otro sí me preocupa, que es el tipo de cambio oficial. ¿Cuánto tiempo van a sostenerlo el tipo de cambio oficial? Mañana ya Pelle dice lo sube 1%. 1%. Y ese es el que se traslada rápido a precios. Y mañana te lo sube 1. ¿Y la semana que viene? Bueno, Willy, viste que hoy el Banco Central, casi al mismo tiempo que hizo el anuncio de economía de las nuevas medidas, saca una circular, una comunicación respecto a que va a ser más lábil con el tema de cómo manejar el tipo de cambio. Digamos, cuando dijo vos decís- la palabra de No, pero evaluación, vos cuando decís, obviamente, pero con el manejo de la corregís política un del tipo de 1%, cambio. devaluás el peso y te vale un 1% menos, o sea, Exactamente. cuanto menos. Y aparte, digamos, se traslada a precios, pues no será el 1, pero ponele después se va a trasladar a precios. Pero eventualmente
Me hiciste acordar, la misma frase de inyectarle volatilidad al tipo de cambio la dijo Sturzenegger también. Claro, Esa frase, ¿viste? Totalmente. La de A mí lo que inyectarle más la me volatilidad preocupa- y termina siendo siempre para arriba. Agustín Salvia es el titular del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Agustín, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Bien, estamos contando lo que es el fenómeno macro, reservas. Ahora, traducido al día a día, es una constante que ustedes vienen diciendo, el aumento de la pobreza, que ayer se conoció del 40.9, ¿en baja, estable o subiendo, Agustín? No, en principio hay que aclarar que el 40,9 es un promedio de 2 trimestres, Luis. Sí. El dato oficial en realidad no es que encubre porque haya alguna intención, sino que representa dos situaciones muy distintas. El primer trimestre del 2020, en donde tuvimos alrededor del 34,7% de pobreza, dentro de la cual hay 7,4% de la población en situación de indigencia, y un segundo trimestre en donde impactó la política de emergencia sanitaria, el COVID, o como lo querramos desarrollar, con un 47,2% de pobreza, con un 13,6% de indigencia. Es decir, la pobreza en realidad en el segundo trimestre del año, la última medición que oficialmente se tiene al respecto, es del 47,2%. Esta situación implica incluso que tengamos más del 60%, ya no de la infancia de 0 a 14, sino de la infancia de 0 a 17 años en situación de pobreza, en un contexto en donde básicamente se explica. Ahora, Agustín, lo voy a interrumpir. COVID. Sí, lo quiero interrumpir para que no pase de largo. Entre 0 y 16 años hay un 60% de población en situación de Pobreza. O sea, Es decir, que 6 de cada 10 viven chicos, en un hogar pobre. 6 de cada 10 chicos, desde que nacen hasta los 16 años, viven en hogares pobres. 17 años. 17. Exactamente. Agustín, Esa pongámosle, es la situación. pero necesito, y me parece que para la audiencia va a ser importante, que nos salgamos de los porcentajes, porque estamos hablando de vidas. Son 8 millones de menores de edad en situación de pobreza hoy en la Argentina. Exactamente. 8 Exactamente. millones. Sí, exactamente. Y nosotros, y en perdón. realidad son Sí. ¿Te das 20 cuenta? millones de argentinos en situación de pobreza, porque efectivamente se detuvo, se deterioró el empleo en forma importante. Perdimos el 20% del empleo en Argentina en el contexto COVID. Esto afectó a Acá los está, hogares más pobres. sí, acá está Agustín, que Javier lo ha graficado para que entendamos qué estamos hablando. Cuéntame esta placa, Javier. Mirá, basándonos en lo que decía Agustín respecto a las cifras del INDEC, extrajimos ahí efectivamente el promedio del primer semestre, que habla de, en menores de edad, de sub-16, yo lo tenía, de 56% de pobreza en los chicos, pero según los cálculos que hace UNICEF, la proyección a diciembre de este año va a ser el 63%. Y que ese ya, es el dato. Claro, que ya son más de 8 millones de chicos pobres, que ya Agustín lo está dando como algo que está sucediendo ahora, con lo cual es de prever Que va a ser peor. que va a ser peor, con lo cual nosotros hablamos de reforma judicial, hablamos de las taser, hablamos del presidente y de la vicepresidenta, hablamos de las internas del gabinete, y no nos espantamos de esto. Me ayuda, Agustín, porque los datos son escalofriantes. ¿Cuándo se considera, en términos económicos, un hogar pobre? ¿Cuál es el ingreso para que una persona esté viviendo por sobre un hogar pobre? A ver, Luis, tenemos, en términos oficiales, la medición de la pobreza oficial se establece como criterio la capacidad que pueda tener una persona, dependiendo de su edad o sexo o nivel de actividad, para cubrir una canasta básica alimentaria. Esta fija la línea de indigencia. Y la pobreza es cuando sobre esa canasta alimentaria se establecen criterios de funcionamiento social. Entiendo. Vestimenta, movilidad, mantenimiento de la vivienda. Bueno, en contextos numéricos, para el trimestre que estamos hablando, para el segundo trimestre de este año, ya no para el tercer trimestre, pero para el segundo,
estamos hablando de alrededor de 45.000 pesos o 42, entre 42 y 45.000 pesos, depende de la región del país, para una familia tipo de 2 adultos y 2 niños, para no ser pobre. Y para no ser indigente, de 18.000 pesos para una familia de este tipo. Ahora, recordemos que el segundo trimestre, por eso hay que aclarar que en realidad el dato del primer semestre que oficialmente ha dado el INDEC y que con todo el esfuerzo seguramente ha podido construir ese dato, ese 40,9 esconde 2 situaciones muy distintas, pre-COVID y COVID. Y que el COVID implica haber expulsado más de un 20% de la población que estaba trabajando a una situación de desempleo o de desocupación o de inactividad forzada, aunque no lo mida la tasa de desocupación porque eventualmente no buscó trabajo, Claro. porque ¿por qué lo iba a encontrar? Sí. ¿Quién le demandaba trabajo para ir a buscar un trabajo? No, claro. Ahora, en ese contexto, clases medias bajas se empobrecieron. Los pobres se hicieron más pobres y los pobres se hicieron más dependientes de los programas sociales. Totalmente. Y también es cierto que sin los programas sociales, esa tasa del 47% hubiese alcanzado más del 52%, o al menos el 52% de pobreza. Es impactante. Y yo comparto el diagnóstico que hace Calvo, digo, porque en el medio de esto, poner esfuerzos e incluso dinero, porque si se aprobase la reforma judicial y se instrumentara a partir del año que viene, estamos hablando de dinero específico, ¿no? Yo lo que me ¿Cuáles impresiona es son que las no... prioridades? Ahí comparto lo que dice Calvo, porque ¿cuáles son las prioridades de política pública? ¿Bien? ¿Cuáles son los temas que se debaten prioritariamente como problema de la gente? Los problemas sociales de la gente no están siendo discutidos por la política. La política se está alejando de los problemas sociales reales que tiene la sociedad. Entonces estamos discutiendo como si estuviéramos en un país desarrollado, especulando sobre reformas judiciales o políticas, cuando no tenemos resuelto ni siquiera la política para atender la emergencia sanitaria y atender la emergencia económica y social, no solo para el día después, ni siquiera para el día de hoy. En ese contexto, bien, esta situación marca que la agenda política parece estar desubicada, desorientada. Total. ¿Compartís este diagnóstico, José Luis? Digo, yo me quedo muy conmovido con lo que decís, Javier. Me parece que deberíamos reiterar, hoy, en este momento, hay 8 millones de chicos, desde que nacieron hasta los 17 años, 8 millones de pibes son pobres, que están en hogares pobres. Sí, yo ahí marcaría algunas cosas, ¿no? Imagínate, si ya tenemos o vamos a tener a fin de año 8 millones de chicos pobres, esos son chicos que no van a poder incorporar bien los conocimientos el día que vayan a la escuela, porque no van a estar muy bien alimentados o no van a estar pudiendo estudiar en condiciones como uno quisiera, ¿no? O sea que ya empezó a tener una población adulta el día de mañana con serios problemas de entendimiento, con serios problemas de insertarse en el mundo laboral, muy competitivo, altamente tecnologizado. O sea, ya estás creándote un problema serio hacia adelante también. Y aparte con un discurso... La segunda reflexión, perdón, que comparto totalmente con lo que decía Salvia, la clase política está completamente desconectada de los problemas de la gente. Pero te voy a decir más. Es fácil agarrársela con la clase política cuando vos ves a este diputado, a Meri, amamantándose en el medio de la sesión, ¿no? Ahora, eso es bizarro. Ahora, una cosa menos bizarra son los planes de obra pública de Kicillof. O sea, vos anunciás planes de obra pública cuando no testeás a nadie, cuando tenés al borde del colapso del sistema de salud. O sea, sin ir a algo bizarro como el caso de Ameri, vos decís obra pública, qué bueno, pero esperá, ¿cómo? La urgencia no es esa tampoco. La urgencia no es la obra pública. No, pero ¿cómo no va a ser la urgencia un techo para familias? Esperá, la urgencia es que vos decís todos los días se nos va a colapsar el sistema de salud. No, pero ¿cómo no va a ser una urgencia el techo, experto? El problema es la salud hoy. ¿Cómo la urgencia es la salud. Eso no se lo tomo? ¿Cómo no va a ser urgencia darle techo a familias que no tienen dónde vivir? Vos tenés una urgencia más urgente todavía. Que seguís encerrando para las personas que están en Guernica es una urgencia esa, ¿eh? No es para nosotros, acá en Palermo. Seguís encerrando a la gente, fundiéndose, porque no testeás de manera masiva, y el único recurso que tenés es una cuarentena animal. Pero ¿cómo va a comparar la cuarentena con la falta de techo, expert?
Para la Pero, gente hombre, que está bien estamos Guernica, hablando de urgencias de las urgencias. Claro, o sea, no estamos hablando si está bien o está mal. Pero usted mismo está lo plantea, perfecto, cómo esa esperá, persona está no va a ¿Querés hacer obra pública? Está bien. no es obra pública, es un plan de vivienda. No, pero hombre, escúchame. Sí. Este es un gobierno que te dice que no tiene un peso partido al medio, motivo por el cual va a grabar las grandes fortunas. O sea, tiene las arcas exhaustas. Si vos tenés las arcas exhaustas, dedicado al tema crítico que es la salud hoy. Ahora, hay algo que decía recién Agustín Salvia que me gustaría, si bien no es su especialidad, Agustín, para preguntarle, que recién deslizó José Luis Esper, que es el tema de los chicos pobres que van a tener dificultades del acceso a la educación en una educación totalmente cerrada. Yo, digamos, omití decir en el editorial, porque lo digo todos los días, ¿cuál es el plan de la educación? O sea, ¿hay que esperar la vacuna? Hasta ahora yo he escuchado solo como discusión, hay que esperar la vacuna. Mientras tanto, no volvemos a las escuelas. No. Sí. A ver, el problema que tenemos, Luis, es que, a ver, primero es importante tomar como, a mí nunca me gusta tomar el dato como un fetiche, el dato de la pobreza como un fetiche. Uno puede tener distintas mediciones, pero lo que es cierto que hemos tenido un crecimiento de la pobreza de 12 puntos y que cuando uno habla de 40,09 o 40,9% de pobreza, estamos perdiendo de vista que casi el 50%, en realidad el 47,2%, casi el 50% de la población argentina carece de los ingresos o para cubrir sus alimentos o para un funcionamiento económico básico, para pertenecer a un sistema social. En ese contexto, la pobreza multidimensional, las dimensiones mucho más vinculadas a derechos, a acceso a bienes y servicios que permiten el desarrollo humano, la integración social, como la educación, como la salud, como el hábitat, como la vivienda, como los procesos de socialización y de crianza se ven fuertemente afectados. Bien. Entonces, en ese contexto lo que estamos produciendo es, más allá de que aparezca el dato de 8 millones de chicos en situación de pobreza, estamos desinvirtiendo en capital humano y capital social. El problema es que hay una crisis de destrucción de capital humano y capital social en una parte de la población en el contexto COVID. Y el problema es cómo lo recuperamos, cómo lo reconstruimos, cómo construimos sobre esa base la posibilidad de que haya un escenario de un horizonte posible de crecimiento. No es con más planes sociales. Pero Agustín, La claramente... única forma es con más trabajo. Pero Agustín... La gente lo que te va a demandar es trabajo. Está bien, pero... Y que en ese trabajo le permita tener un ingreso. Y políticas públicas que le permita tener acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la seguridad, acceso a un conjunto de bienes y servicios que le permitan desarrollarse plenamente. Y esto, como son claves políticas, no son claves que pueda emprender cada uno por su parte. Una pregunta para cerrar de Javier Calvo, sí. Pero Agustín, Javier, sí. Claramente ese planteo que vos haces, con el que coincido, 120%, no es lo que se discute en la política. No lo discute el gobierno, no lo plantea el gobierno, no lo plantea la oposición. Mañana hay una mesa interministerial de la infancia que va a estar UNICEF y demás. Sí, y está la Comisión del Hambre, la Mesa del Hambre y todo eso. Pero no se discuten seriamente el énfasis estos que hay temas. sobre la reforma judicial, el énfasis que hay en es otra tantas cosa. otras cosas del gobierno nacional, de la oposición, de los gobernadores. Sí, Agustín, Luis, cierra usted. Javier, a ver, perdón, para aclarar este punto, por la pregunta que me hiciste, pero recupero este tema. Obviamente que hoy por hoy recuperar la educación... A ver, así como para el sector de trabajo, desarrollar la actividad de la construcción y volver a tener actividad gastronómica, turística y de la construcción significaría un impacto importante para que la gente que estaba en estos sectores pueda recuperar su trabajo, es clave, mucho más estratégico que los chicos vuelvan a la escuela. Sin la menor duda. Es mucho más estratégico. Totalmente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en la posibilidad de darle contención, socialización, educación, un clima de pertenencia y de integración social. Ahora, esto no está ocurriendo y quiero decir dos cosas. Una es, los diagnósticos siguen siendo discutidos. Es como si cuando uno dice, miren, la verdad, la pobreza no es 40,9 como aparece en tu banner. La pobreza está mucho más arriba, pero más allá del diagnóstico, está mucho más arriba en términos multidimensionales, porque la pobreza en términos de vivienda, de educación, de salud, de aspectos psicológicos,
es mucho más grave en términos pues, de la situación que estamos viviendo. Lo entiendo perfectamente. Agustín, gracias como siempre, ¿eh? Por favor, un placer que esté con nosotros. Gracias a ustedes. Muy amable. Agustín Salvia es el director del Observatorio Social de la UCA. Esper planteaba algo que para mí es central, que es que hoy no se discute nada de cuestiones de salud del coronavirus. No hay ni hablar del encuentro de los 3 funcionarios de los distritos más poblados, directamente no lo hay. Ya no nos acordamos cuándo termina la cuarentena, la extensión El de la viernes que cuarentena. viene, si me equivoco, ¿no? El 11 de O sea, octubre, claro. no mañana. Ni la contamos, ¿no? Claro, pero nadie. Que aparte no es cuarentena, Claro, que es una cosa. Un aislamiento. Claro, o sea, es un aislamiento que en la capital federal supone que para ir a tomar un café y saber a qué distancia tengo que pedirle permiso al jefe de gabinete. Por ahora sí. En el AMBA funciona. Notamos el disparate del que estamos hablando, ¿no? O sea, el jefe de gabinete tiene concentrado en sí, en la región más poblada del país, hasta la distancia de las mesas de un café. Eso sí, cuando se habla del conteo de las personas fallecidas, trágico conteo, la responsabilidad de las provincias. ¿Dónde estamos parados con este lamentable conteo de personas que han perdido la vida? Hoy vos decías, se superaron los 20.000 fallecidos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque finalmente ayer, como contamos, se frenó el sistema SISA para cargar la cantidad de fallecidos que la provincia había admitido el viernes pasado que estaban retrasados. 3.357 muertes se 52, contaron ¿no? hoy. De la provincia de Buenos Aires son 3.199 fallecidos, no son los 3.459 que conocimos. Pero espera, el viernes el gobernador de la provincia puso la cara, yo no pretendo que Axel Kicillof esté en esto porque no puede, pero puso la cara al gobernador y dijo, hay 3.459. Del viernes a hoy, que estamos a día jueves, ¿por qué hay 3.199? Bueno, faltan revisar algunos datos. Hay fallecidos que no se conocen el sexo, hay fallecidos que no se conocen el número de documentos. ¿Cómo fallecidos que no se conoce el sexo? Sí. Hay, por ejemplo, en el reporte de hoy, 21 fallecidos de la provincia de Buenos Aires, de estos 3.199, todavía no se cargó si es sexo femenino o sexo masculino. Por eso se hace a mano. Sí. Pero no lo estoy diciendo con ironía, de ninguna manera son personas que han fallecido. Pero digo, del viernes hasta hoy hubo una diferencia del 10%. Sí. Ahora, lo que dicen es, estos ya finalmente son los muertos. Nos vamos a dar cuenta, miremoslo mañana y sigamos mirándolos. Se cargaron fallecidos desde el 27 de abril, es decir, 5 meses antes. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. A nivel nacional se cargaron 29 fallecidos del día. Claro. Solo hoy... De 3.352 del día son 29. Y el 9 de septiembre por ahora, para ver más o menos, porque la verdad que no tenemos ni idea de por día cuántos muertos hay. No sabemos. ¿Cómo que no sabemos? Claro, No por sabemos. día no tenemos ni idea de cuántos muertos hay. Entonces, para Depende ver... de cuándo los cargan, Luis. Claro, para ver... Pero si para tomar decisiones de si abrir o cerrar actividades se tomaba en cuenta la cantidad de personas fallecidas en ese momento. No tenemos ni idea. Por eso, si vamos al registro anterior, el 9 de septiembre es el registro récord de carga de fallecidos. Ahí vemos que en el día fallecieron 308. Mirá cuántos cargaron hoy, 15. ¿Qué te sugiere todo esto, José Luis? Y esta política nos está matando literalmente, ¿no? Yo no puedo creer que no haya nadie que sea el pato de la boda, aunque más no sea como gesto político. Que diga, bueno, la verdad Una renuncia. ¿Cómo vas a descubrir, cómo vas a levantar ahí más de 3.000 muertos más? Alguien tiene que renunciar. La verdad, bueno, ¿quedó algo por agregar de Ginés esto? debería haber renunciado ya. ¿Perdón? Ginés debería haber renunciado hace rato. Ojo, en una de esas es candidato. ¿Eh? Ojo que en una de esas es candidato. Y, perdón, y todo el comité ¿A qué? asesor... Y todo el comité diputado... asesor del presidente. Pero tiene ganas, porque supuestamente ya no tenía muchas ganas de asumir como ministro, ¿no? Que proponía... Alguien le preguntó. Claro. Alguien le preguntó a ver si quería ser candidato a diputado. Bien, gracias José Luis, muy amable. Gracias a todos.